Mi Puin, misión a los pueblos del interior. Amados hermanos, una vez más, queridos extrañados, verdaderamente los extrañamos muchísimo, hace ya 6 meses que estamos en esto, y cuánto quisiéramos vernos, pero ahora con todo esto creo que le damos más valor a la reunión presencial, a aquella reunión que los días viernes teníamos. Esperamos que ya dentro de poco lo volvamos a hacer. Por ahora vamos a hacer uso de la tecnología y tener la experiencia quizás nueva para cada uno de nosotros, que al hacer esto podemos ver cómo el Espíritu Santo obra en cada corazón. Hermanos, sin más dilación, vamos a ir directamente a otra parte del estudio, que el subtítulo me dice el Espíritu Santo de la promesa. Oramos al Señor y desarrollamos un poquitito todas estas cosas para poder seguir adelante en el conocimiento de su persona. Padre eterno, en el nombre de Jesús, confiadamente venimos delante tuyo, sabiendo de que tú eres Dios, sabiendo de que tú nos perdonas y que cada día, Señor, intercedes por nosotros. Gracias, Espíritu Santo. ¿Qué hemos de hacer o decir? No sabemos, pero sí sabemos que tú eres Dios y que tú sabes todas las cosas y que todas las cosas nos enseñarás a su tiempo. Por eso, Señor, estoy confiado de que tu palabra llegará a cada vida, a lo más profundo de cada uno de mis hermanos que la escuchen, para bendición de ellos y de cada uno de nosotros. Señor, lo dejo todo para que seas tú mi guía y mi hacedor en todas las cosas. En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo y gracias Padre, para la gloria tuya sea hecho. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Señor. Bien, hermanos queridos, proseguimos con esta otra parte del estudio del Espíritu Santo y dice, el Espíritu Santo es así llamado porque el recibimiento de su poder y de su gracia constituye una de las bendiciones sobresalientes prometidas en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que muchas veces hemos hablado sobre esto, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en todo, solamente en la vez que el Señor quería hablar a su pueblo, venía sobre el profeta, ustedes ya lo saben. Pero siempre el Señor estaba prometiendo y avisándoles que un día Él iba a darles de ese Espíritu, esa manifestación de ese Espíritu Santo, el cual nos iba a enseñar todas las cosas. Ese Espíritu Santo se lo llamó Espíritu Santo de la promesa de Dios, el cual dijo que lo iba a enviar sobre todos. Por eso es una de las bendiciones sobresalientes prometidas en el Antiguo Testamento. Si nosotros leemos la palabra en Ezequiel, vayan buscando Ezequiel, capítulo 36 y verso 27, y allí dice el Señor, a ver, aquí lo estamos. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guardaren mis preceptos y los pongan por obra. No era solamente que nos iba a dar el Espíritu Santo para que Él venga en nosotros y nada más. Era para que hiciésemos nosotros todas las cosas que el Señor quería que hiciéramos. Fíjense bien de que esa promesa estaba dada para los judíos. Porque si ustedes hacen un poquito de historia y se van a los libros anteriores, se van desde el Génesis en adelante, acuérdense allá en el Génesis donde el Señor dijo que Él se había arrepentido en su corazón de haber hecho hombre sobre la tierra, era porque el hombre se había dedicado a hacer todo lo que al Señor no le agradaba. Entonces, ese Espíritu Santo que veía todas esas cosas no podía soportarlo, pero digamos, por así decirlo,
eran las reglas del juego, digamos. Dios proponía, el hombre hacía como le parecía a veces. Entonces Dios tenía que hacer de otra forma para que el hombre comenzase a conocer de su voluntad. Muchas veces venían plagas, muchas veces venían reprimendas más duras, o sea, otros pueblos los asolaban, le quitaban las cosechas, los robaban, los mataban. Entonces, de todas esas cosas, el hombre debía comenzar, o sea, el pueblo de Dios, estamos hablando, ¿no es cierto? Ese pueblo debía comenzar a llamarse la atención, de decir, algo estamos haciendo mal, porque cuando ellos hacían las cosas bien, como por ejemplo, a ver, ¿qué recordamos? Aquello de Moisés y Aarón. Cuando ellos estaban contra los amalecitas, habían mucho más de los otros, era un ejército muy superior. Pero cuando Moisés subió al monte y Aarón le subía las manos, el pueblo de Dios prevalecía. O sea que cuando el hombre se sometía y se postraba delante de Dios para hacer lo que Dios quería que se hiciese, el pueblo de Dios prevalecía, comenzaba a ganar la batalla. Y así fue como la ganaron, porque Moisés levantaba los brazos y alababa al Señor. Ahora, dice la palabra en Ezequiel capítulo 36 y verso 17, dice, Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Hasta eso hizo Israel, de postrarse ante ídolos muertos, que es lo que hace hoy la humanidad, la mayoría, aquellos que adoran ídolos, son ídolos muertos, y eso ofende a Dios. Hasta eso hacían. Y hasta cumplidos los tiempos, Dios mantenía su promesa de enviar de su Espíritu Santo para que Él los condujera por sus caminos. Y dice el verso 18 de Ezequiel capítulo 36, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Ahora imagínense, ¿cuál sería la abominación delante de Dios, que Dios en su ira les hizo todas estas cosas? Y les esparcí, dice la palabra, verso 19, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son los pueblos de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Viste que por ahí uno dice, el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? No es el miedo a que Él nos saque de su presencia, porque nunca sucederá. Él siempre va a estar con nosotros. Pero imagínense, el temor de Dios es que, siendo creyentes, y los demás parientes, amigos o conocidos o cualquiera por ahí que enseguida se enteran de que sos creyente, empiecen a buscarte ahí el problema, a ver en dónde metes la pata para decir, y este es evangélico, o este es creyente, este se dice ser creyente de Dios, y mirá lo que hace. El primero que te acusa cuando te portás mal es Satanás. Y mira bien, el que te da el dulce, después hace que te haga mal. Mira cómo son las cosas. Él te dice que está bien hacer todas las cosas que vos querés hacer porque tenés libertad para hacerlas. ¿Te dio o no te dio libertad Dios? Es la palabra que Él te pone en la cabeza. Ahora, mientras vos haces te tomás todas esas libertades que se transforman en libertinajes,
Entonces viene Satanás y te acusa. Y con razón. Porque cuando Dios dice, no hagas tal cosa, es lo primero que hace, en contra de la voluntad de Dios. Y entonces viene la acusación. Y Dios, en su ira, porque nosotros cometemos este tipo de cosas, dice la palabra en el capítulo 21, en el verso 21, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Este es el temor de Jehová. Tener siempre el cuidado de no dejar mal su nombre, porque lo estamos ofendiendo, como si cayéramos nuevamente en aquel primer pecado que es el de desobediencia. Por tanto, digan a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no los hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones donde han llegado. A donde iban, metían la pata y dejaban el nombre del Señor mal. Yo no sé si esto te está hablando un poquitito. Si es que cuando tenés una amiga o un amigo y le das libertad a tu carne. Hay libertad, hermano o hermana. Pero hasta ahí, hasta el límite. Y el límite es no dejar mal a mi Dios. Aquel que hizo en la cruz algo indecible, algo que no lo podemos todavía descifrar bien. Sabemos que es por amor y que es para acercarnos a nuestro Creador. Pero cuidado, si realmente los hemos aceptado, cuidado, comportémonos. Cosa que los demás vean algo diferente en vos. Eso es dejar bien a tu Dios, para que ellos también quieran decir, yo quiero de esto que vos tenés. Yo quiero ser como vos. Y muchas veces, viste, que por ahí dicen, si este ha creído en Dios, déjame que con el diablo ando bien. ¿Te das cuenta? Y entonces dice el Señor que Él prometió de ese espíritu para que nosotros aprendamos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Para qué? Para que su nombre sea exaltado. Si yo logro con mis actos, logro hacer que los demás vean a Dios en mi vida, gloria a Dios, ahí lo hemos conseguido. He dejado bien el nombre de mi Dios en alto. Sí, pero es que acá no se trata de un pariente, se trata de Dios. Justamente por eso, mi hermano, justamente porque es Dios, para que el otro crea en ese Dios que tú creíste. Dice la palabra, esparciré el verso 25, voy salteando, ¿no? Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. ¿De qué agua estaría hablando el Señor? El verso 26 dice, y les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de ustedes la carne, el corazón que es de piedra. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un nuevo corazón. Que es un corazón de carne, sí. Pero dice el verso 27, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guardarán mis preceptos y los pongan por obra. Esta es la promesa del Señor. Y habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Miren ustedes, mis queridos hermanos, el Señor está hablando, les echaré agua limpia. Los lavaré con agua limpia. Esa es el Espíritu Santo. Que nace una obra de regeneración, de limpieza de una nueva persona en nuestra alma. Que nace que la palabra la podamos entender de otra manera, no como la da el hombre, no tan solo como yo se la estoy mandando. Yo les mando la palabra, yo suelto la palabra de Dios. Ahora, es Él el que hace la obra poderosa en sus vidas desde el fondo de su alma, allí donde habita el Espíritu Santo hacia afuera. Él es el que predica y enseña mejor la palabra que yo.
Yo soy simplemente un portavoz, simplemente la voz audible, pero Dios con su palabra hace lo que yo jamás podría hacer desde afuera para adentro. Mis queridos hermanos, de esto se trata este espíritu de la promesa. La promesa de Dios es que Él haría cosas nuevas en cada uno de nosotros. Dice su palabra en Joel 2:28, ustedes recuerdan esa profecía, Joel 2:28, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no sobre universalmente, sino sobre todos aquellos que reciban a Jesús y todos aquellos que se lo pidan. Acuérdense, muchas veces lo he dicho y no me voy a cansar de repetirlo. Quizás me digan, pastor, pero que usted repite. No me voy a cansar de repetir y digan lo que ustedes quieran, pero verdaderamente les digo, todas las veces que tenga que repetirlo, para que se les grabe a fuego, así como alguna vez se acuerdan con el tema de Romanos 10:9. ¿Hay alguno de ustedes que se ha olvidado de ese versículo y es más, ya se lo aprendieron de memoria? Y Joel 2:28 dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Solamente sobre todos aquellos que se lo pidan, sobre todos aquellos que reciban a Jesús en su corazón y le pidan Espíritu Santo, ya fui perdonado. Ya fui limpio por la sangre de Jesús. Una vez y para siempre, no es para tomarla todos los días. No, la sangre una sola vez y para siempre fue derramada. Para que todo aquel que se arrepienta sea limpio por la sangre y que el Espíritu Santo entre en tu alma como tu guía, como aquel que te lleva de la mano. Eso es, Gálatas capítulo 3 y verso 14, yo los invito a buscar en su palabra, yo también lo estoy buscando, Gálatas capítulo 3 y verso 14, dice la palabra, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Qué maravilloso esto. Ya los hemos muchas veces visto y al ver que su propio pueblo, su casa, la casa de Jesús, Israel, lo rechazaba, Él se vuelve a los gentiles. Y gracias, judíos, gracias, queridos hermanos, porque si ellos no se hubiesen vuelto, la verdad, no sabríamos en este momento cómo haríamos para recibir a Jesús en nuestro corazón. Estaba todo planeado, eso es así, pero había una sola cosita que faltaba en todo este plan de Dios, que nosotros aceptásemos ese plan. ¿Les parece bien? Muchas veces decimos, mis queridos hermanos, ¿por qué Dios hace tales cosas? Yo pienso de que ustedes, la mayoría debe conocer o habrá visto el Canal Luz. ¿Es así? El Canal Luz tiene obviamente un dueño, un pastor que lo patrocina, que es el director de todo el canal, de todas las cosas, y es el pastor de la iglesia. Ese pastor se llamaba José María Silvestri. ¿Escucharon hablar de él? Y ¿saben una cosa, hermanos? El pastor partió con el Señor. 73 años tenía el pastor. 73 años. Un hombre que hizo muchas cruzadas, tenía el canal, tenía la radio, y ayudaba a muchísima gente, estaba haciendo mucha obra social y más. Ahora, con el tema de la pandemia, el pastor se dedicaba mucho a ayudar a mucha gente que necesitaba de toda clase de ayuda. Y yo pienso realmente, mis hermanos, puesto en el lugar de su esposa, de su hijo, y de toda la cantidad de una iglesia grandísima, y de toda la cantidad de miembros de mis hermanos que se reunían con él allí, y toda la cantidad de pastores, siervos que lo conocían, obviamente, después de muchos años que él ha estado en el servicio, y decir, 73 años no era para una persona demasiado grande, y falleció por COVID. Un hombre
según de lo que yo he podido enterarme, buscar y para conocer cómo pasó, un hombre sano, un hombre sano. Y resulta ser que lo tomó el COVID y lo mató el COVID. Pero, ¿sabe una cosa, mi hermano? Yo creo que realmente en su esposa, en su hijo, en sus hijos y en sus nietos y quizás en todos los miembros de esa iglesia habrán preguntado, pero Señor, ¿por qué? Si bien es cierto, hizo una obra grande, maravillosa, creo yo, mi hermano. Ha servido al Señor con todo lo que Dios le puso en las manos. Él supo multiplicarlo. Es como aquel que le dieron los 10 talentos, ¿recuerda? Que a uno le dio 10, al otro 5, al otro 1, y bueno. Y el que le dio 10 hizo rendir los 10. Entonces, acuérdense que este hermano le dio talento, el Señor le dio talentos a este hermano si los supo hacer rendir y multiplicar. Y ahora uno sigue preguntando, ¿pero por qué? ¿No era maravillosa la obra que estaba haciendo mi hermano? Es lo que nosotros nos preguntamos también a veces cuando nos pasan algunas cosas muy fuertes y a veces malas, dañinas para nosotros. Lo primero que hacemos es preguntarle al Señor, ¿por qué, Señor? Estuve orando, estuve buscando y diciendo, no preguntando por qué, pero sí buscándome una explicación para mí mismo. Si tengo que ser sincero, el Señor me hizo ver una cosa. También Pablo llevó una obra maravillosa y mucho más peligrosa que la de hoy, porque a él lo perseguían, lo azotaban, lo metían en la cárcel, le hicieron de todo para que negara el nombre de Jesús. Yo no sé a mi hermano si alguna vez le hicieron eso. A mí todavía no, y le doy gracias al Señor que me guarde. No debe ser muy, muy alegre el asunto de esa manera. Pero, ¿por qué, Señor? A Pablo también le dijo, bástate mi gracia. Y hermanos, cuando a nosotros nos pasan cosas desagradables y a veces preguntamos por qué. Yo entendí otra forma diferente de los porqué de Dios. Cuando Pablo tuvo que partir fue en el tiempo que el Señor dispuso, que ya está. Ya hiciste lo que yo te mandé a hacer, Pablo. Ahora te mando que vengas conmigo. Las formas no tienen nada que ver. A él lo decapitaron. Y a mi hermano Silvestri lo tomó un virus mortal. ¿Y cómo es que Dios no lo guardó? No, no es que no lo guardó. Estaba en su propósito. Todo está en las manos del Señor. Y ¿sabe qué? Mientras nos va bien, gloria a Dios. En este momento yo no sé cómo estará su esposa y todos aquellos que lo amaban y que lo conocen personalmente. Pero mi hermano, si él se encargó de enseñar correctamente la palabra, creo que cada uno de ellos le dará gloria al Señor. Porque ya está, le dijo José María, ya está. Hasta acá es donde yo he decidido que me sirvas. Otros seguirán con mi obra. Porque la obra no se va a parar, eso póngale la firma. Ahora le dijo, ven conmigo. Y de estar muy bien sirviéndole al Señor aquí en la tierra, pasó a estar en su presencia. Ay, Señor, es grande y maravilloso mi Dios. No se afane, no se preocupe por mañana. Haga todo lo que tenga que hacer hoy, que sea todo para la gloria de Dios. Mi querido hermano, no le pregunte al Señor por qué. Yo se lo dije muchas veces. Pero, querido hermano, pensemos que el Señor está listo, porque Él está listo para todas las cosas que nosotros tengamos que hacer para aquel momento, hasta aquel momento. Y ese es el espíritu del Señor. Creo que yo les dije, mi hermano, que buscáramos Gálatas 3:14.
lo que no se me olvidé si lo hemos leído. 3 y 14, dice la palabra. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Sí, lo habíamos leído, pero igual, hermanos queridos, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, aquella bendición del amigo de Dios, aquella bendición que fue una promesa, para que nosotros también alcanzásemos esa bendición del Señor. Busquemos Juan capítulo 12, verso 12. Juan capítulo 12 y verso, es Lucas capítulo 12, bien, y verso 12. A ver. Porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que deben decir. Esto es que cuando nosotros tengamos que testificar de la palabra del Señor, no se preocupen. Cuando nosotros tengamos que servir al Señor, no se preocupen. Déjenlo que el Espíritu Santo lo haga. Y ustedes verán cómo les llenará la boca de su palabra. El Espíritu de verdad es otro subtítulo y otro de los atributos del Espíritu Santo. El propósito de la encarnación fue revelar al Padre, o sea, que el Padre se pudiera ver. Ese fue el propósito de encarnarse Jesús, hacerse carne para revelar al Padre. Ellos le dijeron, muéstranos al Padre. ¿Y cómo, Felipe? Si ¿cuánto hace que me están viendo? Y todavía me vienen a preguntar, ¿quién es el Padre? ¿Me están viendo a mí? ¿Lo están viendo al Padre? La misión del Consolador es la de revelar al Hijo. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Aquel Consolador que Jesús enviaría cuando Él ascienda al Padre. ¿Me van entendiendo? Del Padre baja a la tierra. Se encarna en una persona, hace la obra que ya estaba planeada para hacerse, lo hace a pesar de todo. Una vez que Él termina aquí con la obra, después de esos 40 días que tuvo que quedarse en la tierra todavía con sus discípulos, porque parece que todavía no habían entendido muy bien su misión, la misión que les dejaba Jesús, entonces, listo, Él antes del día de Pentecostés Él asciende. 10 días antes asciende, se va al Padre y se sienta en su trono a la derecha de Dios. Y entonces se cumple la palabra, se cumple la promesa. El Espíritu Santo se revela a todos aquellos que lo estaban esperando orando con fe, lo estaban esperando para que se cumpliese aquella promesa del Padre para con todos sus hijos. Dice la palabra, cuando miramos... No la palabra, digo la palabra porque estoy leyendo. Cuando miramos una pintura, quizás podamos nosotros mismos apreciar mucho del color y la forma que se exhiben en la citada pintura. Pero para entender en forma cabal el cuadro y poder apreciar en todo su valor el propósito que encierra, es necesario que un experto en cuestiones de arte nos dé una explicación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo miro una obra de arte como una pintura, quizás no entienda algunos rasgos, o por qué el pintor decidió poner esto aquí, o por qué el pintor decidió hacer un lago y un pino, y entonces decimos, ¿qué pasó? ¿Se está refiriendo o nos está hablando de Bariloche, del lago Nahuel Huapi? No. En realidad, allí en el lago, en la ladera del cerro, al lado oeste del lago, hay muchos pinos, hay un pinar muy grande. Pero, mis hermanos, solamente el autor conoce qué es lo que quiere decir en cada cosa. Y eso nos va a ir revelando a nosotros. Si miramos la obra, entonces estamos atentos a la obra, Dios va a ir revelando cuáles son los propósitos de su obra. Cuando Él diga hasta acá, gloria a Dios, hasta acá, Señor. Aunque a nosotros nos parezca que todavía podemos seguir dando más. Por eso Jesús dice, no se afanen. No se afanen porque qué se van a poner o qué van a comer mañana. Fíjense bien qué es lo que tienen hoy y glorifiquen al Señor por lo que ha provisto para hoy.
Hermanos queridos, creo que hasta acá la palabra. Creo en mi corazón que Dios aún me habló, porque hay tantas cosas que yo quiero hacer, tantas cosas que me gustaría hacer, y sin embargo hay frenos, hay veces que no está dentro de su propósito todavía. Y entonces me he dedicado a vivir el día, no preocupado por mañana, ocupado por lo que voy a hacer hoy. Y cuando me levanto le doy gracias, porque sé que todo lo que he de hacer en ese día está bendecido por el Señor. Aunque no me salga tan bien como yo pretendía que me salieran, todas las cosas que me he propuesto, pero que todas las cosas que yo propuse hacer estaban dentro de la voluntad del Señor. Una vez más, ¿recuerdan aquello de que ya no le pido más al Señor que bendiga todo lo que yo quiero hacer, sino que le sigo pidiendo a Dios, yo le sigo pidiendo a Dios que Él me haga más obediente y que yo pueda entender lo que Él quiere que yo haga, que Él me incluya en sus planes. Creo que nos entendemos. Mis hermanos, los bendigo en el nombre del Señor. Háganme llegar por WhatsApp, háganme llegar sus inquietudes. Díganme, pregúntenme qué es lo que no entendieron. Quizás haya algo para aclarar. Mis hermanos, expongan allí sus inquietudes. Yo los bendigo en el nombre del Señor y le doy gracias a Dios por ustedes y por todo esto que podemos hacer y todo sea para su gloria. Por eso, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu presencia en nosotros, por tu Espíritu Santo. Oh Dios de los cielos, eres tú revelándote a nosotros. Y el poder de tu gracia, Señor, te damos gracias. Gracias por todo esto que nos das. Sea para ti la gloria, Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Mi Puin, misión a los pueblos del interior.